Estar al frente de ustedes en esta hora. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta parte interesante. Hoy el tema, la oportunidad de Dios para ti en esta cuarentena. La cuarentena de Goliat frente al pueblo de Israel. Está basado en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días, desafiando al pueblo de Israel. Pidamos la bendición del Señor. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias Señor Jesucristo por darnos hoy este día de vida. Gracias por enviar a tu Santo Espíritu para consolarnos. Gracias porque el Padre nos ha dado la vida hoy para poder estar disfrutando de este día en la compañía de Jehová. Hoy, Señor, venimos delante de ti a pedir sabiduría del cielo con humildad para cada familia, para cada oyente, que pueda encontrar en Cristo Jesús la respuesta para su necesidad, que pueda encontrar el pan espiritual que Él necesita para su vida. Permítanos, Señor, hoy regocijarnos en ti. Gracias por tu poder. Ven a hablarnos a nosotros en esta hora y úsanos como instrumentos para que la gloria de Dios se manifieste como se manifestó en el pueblo de Israel al poder triunfar de parte de Jehová. Padre eterno, hoy se necesitan David, llenos del Espíritu Santo. Envía a tu pueblo sus mensajeros para que prediquemos su palabra desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Estemos atentos al himno. Desmayes que en el afán Dios cuidará de ti, sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti, en duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti, en tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti, de sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti, jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti, que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti, tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Durante 40 días el pueblo de Israel fue desafiado por una persona gigante, por Goliat, que estaba aterrorizado. El pueblo de Israel no estaba mirando a Jehová en esos 40 días. El pueblo de Israel estaba asustado, estaba escondido, habían hecho uno en una montaña, otro en la otra, pero no habían buscado a Jehová. ¿Por qué? Porque el rey Saúl, si nosotros miramos el capítulo 15, el versículo 16, encontramos allí que Saúl, el rey de Israel, había desobedecido la orden de Dios
y por eso ya Dios lo había descartado de que fuera el rey. Y ahora, en el versículo 16, en el capítulo 16, Dios manda a Samuel para que unja a David. Y entonces ahora el rey David tiene un sucesor. El momento para la guerra ha llegado. Ahora Dios siempre hace provisión. Apreciada familia, en esta cuarentena, la oportunidad de Dios para ti, la cuarentena que pasó Goliat frente al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no estaba preparado para la guerra. ¿Por qué no estaba preparado? Porque no habían dedicado tiempo a la oración, tiempo a adorar a Dios, tiempo a cantar. Todos los días se levantaban y se alistaban para la guerra en filas, pero no había un líder espiritual que les guiara. ¿Por qué? Porque el mismo rey ya había sido descartado de la presencia de Dios por la desobediencia, porque él pensaba que con ofrecer holocaustos a Dios, y el Señor le dice, no me interesan tanto los holocaustos, las ceremonias, es mejor la obediencia, el carácter, y es lo que Dios necesita hoy de usted y de mí, que seamos obedientes de corazón. Por eso el Señor nos pide y nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Y si está Dios en nuestro corazón, hemos hablado, está en nuestra mente, está en nuestros sentimientos, está en nuestras palabras, con lo que comemos, con lo que hacemos. Es un estilo de vida, la vida cristiana. Pero Saúl, el rey de Israel, había trastocado ese estilo de vida y quería hacer su voluntad. Por eso Dios lo sacó y le pesó haberlo colocado aún como rey. Y ahora Samuel tiene que hacer todo este proceso. Samuel estaba triste porque Dios lo había descartado, pero le dice Dios, levántate Samuel, porque ahora debe ir a ungir al hijo de Isaí. Pasaron todos los hijos de Isaí, pero Dios estaba buscando algo interesante. Primera de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires tu parecer ni a lo grande de tu estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues Jehová mira lo que está delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios había elegido a David, porque había visto el corazón de David, que era conforme al corazón de Dios. Familia, es una invitación para nosotros especial hoy. ¿Qué estamos mirando? El pueblo de Israel estaba mirando solamente a Goliat y como medía casi 3 metros, estaban asustados por esa espada que tenía, por esa jabalina que tenía y estaban aterrorizados. Recuerdan, cuando el temor, el terror o la angustia está en nosotros, nosotros no miramos las cosas positivas ni miramos a Dios. Solamente se nos nubla la mente para mirar solamente lo negativo. Saúl no miraba a Jehová ni lo buscó en esos 40 días. Cada mañana y cada tarde salía este incircunciso a desafiar al pueblo de Israel. Hasta que un día apareció el que había sido ungido por Dios. Lo encontramos en el libro de Samuel capítulo 16, versículo 13. Y dice así. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y lo levantó luego Samuel y se volvió Samuel a Ramá. Aquí está el secreto de la vida cristiana. Aquí está el secreto de toda esta cuarentena. Buscar a Jehová y ser ungidos. Por eso los miles de soldados que estaban al frente de la batalla, allí en Ela, en ese valle, cada uno en una montaña, los filisteos y el pueblo de Israel, y todos los días salían a desafiarlo. No había ninguno valiente. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu de Jehová en el pueblo de Israel. Tuvo que ir alguien, un pastor, que ni siquiera iba a eso porque su padre Isaí lo mandó fue que le llevara comida a sus hermanos. Y se burlaban de él aún, porque decían, si este es un pastorcito, entonces, ¿cómo va a poder ayudar a aquellos que necesitan? Pero familia, el Señor hizo provisión con David y también va a hacer
provisión con usted en su familia, en su hogar, para que busquemos a Dios y seamos ungidos por el Espíritu Santo, nos preparemos para la misión que viene y entonces saldremos a enfrentar los gigantes. No sé de qué gigante estamos hablando, pero cada uno tenemos un gigante. Para unos puede ser la mentira, el robo, el orgullo, la fantasía, el sexo, no sé, pero coloque ese gigante en los pies de la cruz de Jesús. Busque a Jehová, pida perdón de sus pecados y Dios perdonará a su pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo los perdonaré y sanaré sus tierras, sanaré su cuerpo, sanaré su mente, perdonaré sus pecados y los restableceré. Esa es la invitación que Dios tiene para nosotros. Escuchemos ahora esta parte de la narración. Libro Patriarcas y Profetas, capítulo 63, página 633. Los ejércitos de Israel estaban en peligro, y un ángel había indicado a David que fuera a salvar a su pueblo. A medida que David se acercaba al ejército, oyó un alboroto, como si se estuviera por entablar una batalla. El ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Israel y los filisteos estaban alineados en posiciones de batalla, una hueste contra otra. David corrió hacia el ejército, llegó y saludó a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón de los filisteos, salió y con lenguaje ofensivo retó a duelo a Israel y lo desafió a presentar de entre sus filas un hombre que pudiera enfrentársele en singular pelea. Repitió su reto. Y cuando David vio que todo Israel estaba amedrentado y supo que el filisteo lanzaba su desafío día tras día, sin que se levantara un campeón que acallara al jactancioso, su espíritu se conmovió dentro de él. Se encendió su celo para salvar el honor del Dios viviente y el crédito de su pueblo. Los ejércitos de Israel estaban deprimidos. Les faltaba el valor. Se decían unos a otros: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Lleno de vergüenza e indignación, David exclamó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Al oír estas palabras, Eliab, hermano mayor de David, comprendió muy bien qué sentimientos agitaban al alma del joven. Aún mientras era pastor, David había manifestado audacia, valor y fortaleza poco comunes. Y la misteriosa visita de Samuel a la casa de Isaí, así como su partida sigilosa, había despertado en la mente de los hermanos de David sospechas en cuanto al verdadero objeto de su visita. Los celos de ellos se habían despertado al verlo recibir mayor honra que la tributada a ellos, y no lo miraban con el respeto y el amor que merecía por su integridad y su ternura fraternal. Lo consideraban como un pastorcillo joven, y ahora la pregunta que hizo fue interpretada por Eliab como una censura de la cobardía que él mismo demostraba al no hacer esfuerzo alguno por acallar al gigante filisteo. El hermano mayor exclamó airado: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Respetuosamente, pero con decisión, David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Las palabras de David fueron repetidas al rey, quien inmediatamente hizo comparecer al joven ante él. Saúl escuchó con asombro las palabras del pastor cuando dijo: que nadie se desanime a causa de ese,
tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl procuró disuadir a David de su propósito, pero el joven no se dejó convencer. Contestó con sencillez y sin jactancia, relatando lo que le sucediera mientras cuidaba los rebaños de su padre, y dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Alabado sea Dios, porque la mente, el corazón y las palabras de David estaban puestas en Jehová, así como lo había librado de los osos, de los leones, para quitarles los corderos que se lo llevaban. Él había peleado y tenía la experiencia no en la pelea, sino en buscar a Jehová. Recordemos que cuando Saúl estaba atormentado por el espíritu, mandó traer a David para que le tocara el arpa. Y entonces el Espíritu de Dios hacía que el espíritu del demonio se fuera de Saúl y él pudiera tener paz. Apreciada familia, ¿en quién tenemos nuestros ojos hoy en día? ¿Tenemos los ojos en ese virus o tenemos los ojos en el Dios de los ejércitos como los tenía David? Saúl los tenía puestos en otra cosa. Pero usted, familia, y yo, nuestros ojos deben de estar puestos, nuestro corazón, nuestro propósito, nuestra mirada, hacia ir hacia el campeón de los campeones, hacia el Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese es su Dios, ese es mi Dios, y en Él confiamos, y Dios hará provisión. Por eso, aunque haya pasado dificultades, aunque estemos en esta cuarentena, aún en casa, aprovechemos para adorar a Jehová, para que lo busquemos en espíritu y en verdad. Nuestros ojos deben de estar puestos siempre en el Dios de los ejércitos. 40 días duró este Goliat desafiando al pueblo. Mucho tiempo puede durar un ladrón, pero solamente un día y allí va a la cárcel. Muchas palabras puede decir un mentiroso, pero en un solo día perecen sus pensamientos. Muchas mentiras, muchas palabras, mucho andar, mucho hablar, como decía David. Está hablando. Muchas palabras que nosotros a veces hablamos no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Dios nos pide a nosotros que aprovechemos esta oportunidad para buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Siguiendo con lo que hablaba Saúl, vimos la valentía que tenía David. Esa valentía venía de parte de Jehová. Venía pues, dice el capítulo 17, 1 Samuel 17, 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. No estaban peleando, ellos estaban ahí al frente de la batalla. Pero el versículo número 20. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, era filisteo de la tribu de Gad, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero oyó David. David era el siervo de Jehová. Versículo 24. Todos los varones de Israel que venían en el nombre huían de la presencia y tenían gran temor. Y allí estaba el problema del pueblo de Israel frente a los filisteos. Había temor, había miedo, porque no buscaban a Dios en primer lugar. La palabra nos dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Si hubiese escrito otra historia sobre la batalla, si el pueblo de Israel buscara a Dios tarde, mañana y mediodía, cada vez que el enemigo los desafiaba, ellos deberían arrodillarse y buscar a Dios y buscar la presencia de Jehová, pero no lo hicieron. Recordando la cuarentena, la oportunidad de Dios para ti, hemos estudiado la vida de Noé, 40 días de Noé. Noé buscó a Dios dentro de su arca. Estudiamos la vida de Jonás. Jonás en esa cuarentena predicó el evangelio y el pueblo de Nínive se convirtió. También hablamos de otras cuarentenas que Dios hablaba a través de la historia. Por eso, familia, la oportunidad de Dios que hoy nos da al estar en nuestros hogares es para aprovechar la palabra del Señor, buscarlo y no solamente escuchar el desafío del enemigo, sino buscar a Dios para ser ungidos por el Espíritu Santo como lo fue David.
Escuchamos la cuarentena, la estudiamos, la cuarentena de Jesús cuando se estaba preparando en el desierto. Y allí Él desafió al enemigo, desafió a Satanás y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Es un desafío para usted y para mí en esta cuarentena, la oportunidad de Dios para ti, de alimentarnos del pan espiritual, de estudiar su palabra, de orar y adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Es el tiempo en el cual Dios nos ha colocado en nuestros hogares, donde usted ha pasado casi 40 días y la palabra de Dios ha sido expuesta por muchas personas para que oigamos el mensaje de Dios para este tiempo. Porque después de que salgamos de aquí, estaremos preparados para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Recuerden, después de cada cuarentena viene una victoria, viene una estampida, pero no tenemos que despegarnos de Dios. Tenemos que seguir luchando para mantenernos delante de la presencia de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y por eso el Señor nos muestra, nos lleva, porque todavía nos queda una gran carrera. Y ahí vemos allí todo el desafío de aquel gigante, como David, con solamente una arma no convencional, pudo derrotar a aquel enemigo. Familia, ¿por qué? Vayamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Porque la guerra no es nuestra, la guerra la pelea Jehová. La guerra que nosotros tenemos que pelear es la batalla de la fe. Por eso San Pablo nos dice: pelea la batalla de la fe. Mantente de parte de Dios, caminando, orando y buscando a Jehová. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Zorobabel, que dices: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Así que familia, aquí está el secreto. David fue ungido con el Espíritu Santo. Aquí Zorobabel nos da el secreto también, que no es con fuerza, no es con jabalina, no es con un escudo, no es con un arca. El pueblo de Dios ganó sus batallas porque Dios las peleaba por ellos. Y por eso en cada batalla, hoy en esta cuarentena también, la oportunidad de Dios para ti, en esta batalla que usted está peleando, que es una guerra espiritual. Estamos en un conflicto y alguna arma nos puede tocar a nosotros, pero recordemos, si somos fieles a Dios, Dios nos va a pagar a nosotros todo lo que el enemigo nos ha quitado. Y el pueblo de Israel salió victorioso, Goliat fue destruido, Dios triunfó, el pueblo persiguió al pueblo asirio hasta derrotarlo y tomaron el botín, pero porque Dios estaba con David. Familia, una invitación especial para nosotros hoy a invitar a Dios a nuestros hogares, a invitar a Dios a nuestra vida, a invitar a Dios a nuestro trabajo, a invitar a Dios a que viva en nuestros corazones, porque Él nos pide el corazón para que podamos tomar decisiones y hagamos un trabajo para su honra y su gloria. Eso es lo que Dios nos pide hoy de nosotros, que entreguemos nuestro corazón. David les recuerda y les dice: cuando estaba en la batalla, en el oso y el león, el Señor me daba las fuerzas para quitarlo. Y hoy nos dará la fuerza también para salir victoriosos en esta cuarentena. Ante este virus, ante este COVID-19, Dios es poderoso, Dios es vencedor y Él va a hacer provisión. Y si nos ha faltado hemos tenido alguna necesidad, hermano, palabra de Dios hemos tenido, busquémoslo a Él, seamos fieles y Él se encargará del pan y sus aguas, su salud y su vida, su esposa y sus hijos. Hoy nos encontramos nosotros y estudiamos la victoria que le dio a Elías. Allí le mandó un cuervo y ese cuervo le daba pan. El ángel vino y lo tocó suavemente en el hombro. Familia, hay un ángel con usted. El ángel de Jehová acampa a su alrededor y lo defiende y lo libra de todo mal. Por eso encontramos nosotros hoy en su palabra maravillosas respuestas, maravillosa la vida de Jehová en cada uno de nosotros. Sin embargo, Saúl no buscaba a Dios en esa cuarentena. El pueblo no buscó a Dios y casi es derrotado. Dios había hecho provisión
así como hizo con Jesucristo cuando vino y derrotó a Satanás en esta tierra. Dios ha hecho provisión para salvar su vida y para salvar su hogar y salvar mi hogar. Familia, Dios ha hecho todo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que estar de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Vamos allí al versículo para ir terminando. Capítulo 17, versículo 41. Y los filisteos venían andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Cada momento que venía ese enemigo, David estaba resuelto. David tenía la mirada no en Goliat. Por eso él le dijo, Jehová lo va a entregar hoy y le vamos a quitar la cabeza. Porque la victoria no es nuestra, la victoria de Jehová. Y no la peleamos nosotros, Jehová peleará por vosotros, dice su palabra. Nosotros nos mantenemos de parte de Dios y Él hará lo que tiene que hacer. Por eso, apreciado oyente, le invito a que busquemos cada día de corazón la presencia de Dios. En estos momentos de angustia, de depresión, de tribulación, de hambre en algunas partes o de sed, nos queda tiempo para decirle a Dios, Señor, ayúdanos, guíanos, muéstranos el camino, enséñanos tu verdad y busquemos a Dios porque lo hemos ofendido. Saúl, el arrogante, no se arrepintió de corazón, por eso Dios lo desechó. Y él había cogido el botín de aquel pueblo y había traído las ovejas. Y ahora Samuel le dice, ¿qué son esas ovejas que están balando por allí? Y Saúl, tratando de mentir, le dijo que era un botín que había traído de aquel rey. Apreciada familia, Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras palabras, conoce todo lo que nosotros hemos salido y hemos entrado. Como dice el Salmo 139, nuestro Dios es un Dios omnisapiente, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo puede. Nosotros tenemos que estar solamente de parte de Dios y la victoria vendrá en el nombre de Jesús. Anda pues Saúl, le decía. Entonces ahora lo manda Saúl para que vaya a pelear la batalla. Y gracias a Dios, entonces el pueblo de Israel pudo ser victorioso, no porque se hubiera preparado, hubiera buscado a Dios, sino porque Dios envió un valiente para que peleara y fuera victorioso en Cristo Jesús. Escuchemos una narración. Libro Patriarcas y Profetas, capítulo 63, página 634. Durante 40 días, el escuadrón israelita había temblado ante el desafío arrogante del gigante filisteo. Sus corazones decaían cuando miraban el enorme cuerpo que medía 6 codos y 1 palmo. Llevaba en la cabeza un casco de metal y estaba vestido de una coraza de planchas que pesaba 5.000 siclos y con grebas de metal en las piernas. La cota estaba hecha de planchas de metal puestas una sobre la otra, como las escamas de un pez, tan estrechamente juntadas que ningún dardo o saeta podía penetrar a través de la armadura. A la espalda, el gigante llevaba una jabalina o lanza enorme, también de bronce. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Mañana y tarde Goliat se había acercado al campamento israelita diciendo en alta voz: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Aunque Saúl había dado permiso a David para que aceptara el desafío, el rey tenía muy pocas esperanzas de que David tuviera éxito en su valerosa empresa. Había ordenado que se vistiera al joven de la coraza del rey,
Se le puso el pesado almete de metal en la cabeza y se le ciñó al cuerpo la coraza, así como la espada del monarca. Así pertrechado, inició la marcha, pero pronto volvió sobre sus pasos. Lo primero que pensaron los espectadores ansiosos fue que David había decidido no arriesgar su vida en tan desigual encuentro con su antagonista. Pero el valiente joven distaba mucho de pensar así. Cuando regresó a donde estaba Saúl, suplicó que le permitiera quitarse aquella pesada armadura, diciendo: «Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué». Se quitó la armadura del rey y en vez de ella únicamente tomó su bastón en la mano, con su zurrón de pastor y una simple honda. Escogiendo 5 piedras lisas en el arroyo, las puso en su talega y con su honda en la mano se aproximó al filisteo. El gigante avanzó audazmente, esperando encontrarse con el más poderoso de los guerreros de Israel. Su escudero iba delante de él y parecía que nada podía resistirle. Cuando se acercó a David, no vio sino un zagalillo, llamado mancebo a causa de su juventud. El semblante de David era rosado de salud y su cuerpo bien proporcionado, sin protección de armadura. Se destacaba ventajosamente. No obstante, entre su figura juvenil y las macizas proporciones del filisteo, había un marcado contraste. Amén, porque Dios es el que pelea la batalla por ti y por mí. Por eso leímos en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que la fuerza, el ejército no es para pelear, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y David iba resuelto porque iba con el espíritu de Jehová. Hemos visto que David fue ungido primero antes de ir. Concluimos, apreciada familia, entonces que si está pasando por alguna dificultad, podemos buscar a Dios porque Dios está de nuestra parte. No se puede desafiar continuamente a Dios con nuestra actitud pecaminosa. Tiene que haber un momento para apartarnos del pecado y buscar a Jehová. Porque la palabra de Dios nos enseña: deje el impío su camino y busque a Jehová. Número 2. Dios ve la maldad de la gente en este mundo. Dios ve que hemos pecado, que nos hemos separado de Él, y Él nos está llamando a un arrepentimiento, aún como lo hizo con Saúl, y así lo hizo con David. Pero Saúl rechazó el llamado de Dios, y David fue ungido y vino a cumplir la palabra y la promesa de Dios. Dios ve su sufrimiento. Si usted sufre su angustia, su depresión, Dios está contigo sufriendo. Recuerden el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si esté hablando para alguien que está sufriendo, recibe un abrazo de Jesús. Y ahora vamos a orar por usted, para que Dios le dé sanidad, para que Dios le dé victoria, para que Dios le dé amor. Número 4, la victoria viene de Jehová. Nosotros no somos más sino hijos de Dios, príncipes. Si nos unimos al victorioso, somos victoriosos. Si nos unimos al campeón, somos campeones. Pero la victoria viene de Jehová. Nosotros no tenemos nada en eso. Dios pelea por nosotros. Gracias a Dios porque tenemos ese campeón que pelea por cada uno de nosotros. Y aunque esté fatigado, aunque esté cansado, Dios peleará por ti y por mí. Apreciada familia, que Dios nos ayude. Vamos a invitar la presencia de Dios para orar por su hogar. Bendito Señor y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre. En esta hora, un abrazo especial. Oramos por cada amigo que está escuchando o el televidente que está allí. Señor, en cualquier país del mundo, abraza a nuestros hermanos. Dale fortaleza. Dales tu Santo Espíritu para que como David podamos triunfar ante los gigantes hoy en día. Este virus que es gigante, pero ante los ojos de Jehová es bien pequeño, porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Fortalezca a nuestros hermanos que trabajan en el área de la salud. Dales, Señor, fuerza. Cúbralos con la presencia de tu justicia y que nadie los pueda separar de tu amor. Gracias, Señor, por escuchar nuestras plegarias y porque las va a responder conforme a tu misericordia. Permítanos, Señor, cada mañana mirar tu gloria y adorarte en espíritu y en verdad y ser ungidos por ese maravilloso poder para ser victoriosos en Cristo Jesús.
Gracias por escucharnos y porque va a responder nuestra plegaria en el nombre de Jesús. Amén. Apreciada familia, que Dios nos ayude y que sigamos de victoria en victoria para su honra y su gloria.